Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo a su programa Tertulia de Noche. ¿Cuánto conoce usted de lo que llaman el plan de rescate fiscal? Que es un tema que tiene a este país en una franca discusión, principalmente en la Asamblea Legislativa. ¿Es usted cooperativista o es miembro de una asociación solidarista o un ciudadano común? ¿Cuánto le puede impactar la decisión que en el Congreso se vaya a tomar de esto, sobre todo que hoy ya hay otros cambios? ¿Cuánto conoce usted de este plan de rescate fiscal? Pues bien, hace poco Copelesca RL conversó con sus delegados en lo que llama la Escuela de Delegados, que es un espacio para formar a los delegados de la cooperativa, e invitó al director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP, don Luis Corella, para que hablara de este tema, para que nos hablara desde el punto de vista histórico su opinión sobre dónde viene todo este asunto de la discusión del plan de rescate fiscal y por qué hoy se dice que si no se prueban impuestos, este país quedaría en un colapso y no habría dinero para invertir en obra social. Pues bien, vamos a conocer la opinión de Luis Corella en este tema que dio a los delegados de Copelesca aquí en Ciudad Quesada. Escuchemos. Vamos a ir un poco viendo cuál es la dinámica general del plan de fortalecimiento fiscal y específicamente cómo afecta o afectaría a las cooperativas. Pregunten todo lo que tengan que preguntar en el momento que ustedes lo consideren a bien, porque es fundamental para poder tener este tema bien claro. Lo primero que hay que decir con este proyecto es que no es un asunto nuevo. Desde prácticamente el gobierno de don Abel Pacheco se quiso pasar un plan fiscal que no hubo manera de pasarlo en aquel momento. Lo continuó doña Laura Chinchilla, tampoco se logró, se mandó a consulta a la Sala Constitucional y lo devolvieron y no se siguió. Don Luis Guillermo Solís dijo, los 2 primeros años yo los impuestos no los voy a tocar, los toco al tercer año. Y al tercer año ya no le dio tiempo, se presentó a final de su gobierno y ya no le dio tiempo, y entonces don Carlos Alvarado desde campaña dijo, lo primero que vamos a hacer es llevar a cabo el plan fiscal. ¿Por qué este proyecto? Y eso es bueno también que toda la ciudadanía de Costa Rica lo tenga claro. Desde hace muchos, pero muchos años, yo no sé si decir que desde siempre, el Estado ha gastado más de lo que le ingresa. Esa ha sido la realidad. Los gastos del Estado han superado en mucho los ingresos. ¿Cómo se ha resuelto ese tema desde siempre? Bueno, por deuda interna, sacando bonos de estabilización monetaria, por deuda externa, préstamos o empréstitos internacionales, y la otra forma que se ha utilizado mucho en Costa Rica y en las otras charlas anteriores que he estado lo he señalado, con emisión inorgánica. ¿Y qué significa emisión inorgánica? Bueno, es que todos los años, más o menos por estas fechas, y yo siempre los reto a que revisen las monedas y los billetes y vean la fecha de emisión, casi todos son de agosto, septiembre y octubre, ponen una maquinita de hacer billetes para resolver el faltante de dinero que tiene el Estado y lo ponen a circular, y eso simplemente lo que hace es aumentar la liquidez, y cuando se aumenta la liquidez, de alguna manera eso también afecta la economía. Eso también afecta la forma en que se va a operar, porque ¿qué es lo lógico, qué es lo correcto? Que una emisión de dinero corresponda a un aumento en la producción. Eso es lo lógico, que sea por incremento en la producción, pero no simplemente por resolver un problema fiscal. Bueno, al puro final vamos a ver el faltante que tiene el Estado en este momento, que es astronómico, y que entonces ellos dicen, si no lo resolvemos ya, no tenemos cuándo. ¿Y por qué los impuestos? Vea, no sé si podrán verlo ahí, pero ¿qué nos dice Olafo ahí en una caricatura? Llegan los cobradores y le dice, pagarán impuestos por renovación de casa. Y entonces Olafo y su familia responden de inmediato, ¿por remodelación de cuál casa? Si no le hemos hecho ninguna remodelación.
Él reclama y entonces los cobradores les dicen, el rey sí remodeló su casa y tiene que pagarlo. O sea, nosotros, ¿qué es lo que estamos pagando? Los errores que por años de años han cometido nuestros gobernantes, porque no han querido entender que para poder resolver el problema fiscal, lo que había era que incrementar la producción, era generar más empleo, era buscar mejores condiciones para el desarrollo económico y no simplemente vía impuestos. La vía impuestos es la más fácil de todas, quizás la más difícil de aprobar, pero es la más fácil de todas, porque incentivar la producción, eso es lo que de verdad nos llevaría a mejorar nuestras condiciones económicas. ¿Qué ha pasado? Desde la época de don José Figueres Ferrer, de gratísima memoria, y de don Daniel Oduber sobre todo, se pensó en Costa Rica en un modelo de Estado que se llamó el Estado empresario. Se crearon una gran cantidad de empresas alrededor de la Corporación Costarricense de Desarrollo, que se llamó CODESA. Se metieron en transporte, se metieron en producción de fertilizantes, se metieron en cementos, se metieron en todo. Hubieron una gran cantidad de empresas que le generaban ingresos al Estado y a la vez que le generaban ingresos al Estado, generaba otra cosa todavía más importante, empleo. Porque de verdad que el empleo es la mejor solución a los problemas fiscales de cualquier país, de cualquier nación. Bueno, se empezaron a dar una serie de tesis, primero con los programas de ajuste estructural y luego con la famosa reforma del Estado, de que ese modelo de desarrollo estaba desfasado, que ese modelo de desarrollo no servía y que entonces teníamos que ir hacia un nuevo modelo donde elimináramos las empresas del Estado y trajéramos mucha inversión extranjera. Y yo lo he dicho en otros momentos y lo repito hoy, porque veamos la importancia que eso tiene. ¿Qué pasaba? Había una buena cantidad de empresas costarricenses y muchas, no solo las que manejaba el Estado, muchas que manejaba capital nacional. ¿Y qué pasaba con ese capital nacional? Que esa riqueza generada se quedaba en el país. Y como esa riqueza generada se quedaba en el país, servía para hacer de nuevo más inversiones. Y entonces Gallito era una industria nacional, Salsa Lizano una industria nacional, hasta las tabacaleras eran industrias nacionales. Fertilizantes como Fertica, Sempasa, Caxa, Cementos de Costa Rica, y de pronto se nos viene el nuevo modelo de desarrollo, un modelo de inversión extranjera. Entonces todas estas empresas de las que yo les estoy hablando pasaron a capital extranjero y prácticamente todos los bancos privados que se habían creado supuestamente para dinamizar más la economía también se privatizaron y se fueron, se entregaron a capital extranjero y hoy prácticamente ningún banco privado es de capital nacional. Si no lo tienen mexicanos, lo tienen colombianos o lo tiene alguna otra gente. Los que más capital han invertido en banca son los colombianos. ¿Qué sucede con eso? Que esas ganancias ya no se quedaron en Costa Rica, de ninguna de esas empresas, ni de esos bancos, eso va para afuera. Eso hizo que de una manera u otra repercutiera en el Estado. Entonces el Estado se va cada día teniendo menos ingresos. Y lo decía la semana pasada en La Fortuna y lo comento de nuevo porque este es un tema que a veces nosotros no comprendemos. ¿Qué nos decían nuestros abuelos? Hay que ahorrar. Eso era lo que nos decían siempre, hay que ahorrar. Nuestros papás ya un poquillo menos, pero hay que ahorrar. No hay que vivir de prestado. Pero nosotros empezamos a hacer las mismas que hizo el gobierno, a vivir de prestado. Entonces nosotros llegábamos a la pulpería y pedíamos un paquete de arroz. El señor, el vendedor, el pulpero estaba al lado dentro del mostrador, nos traía el paquetito de arroz, nosotros le pagábamos y muchas gracias, ya nos vamos.
¿Qué pasó? Que después empezaron a ver lo que estaba sucediendo internacionalmente y entonces nos abren la pulpería, nos la hacen un poquito más grande y nos dicen, pase adelante, sírvase. Entonces ya yo no cogía solo el paquetito de arroz, ya yo cogía otras cositas más y venía con los brazos ahí ocupados. No hombre, eso se lo resolvemos muy fácil, vamos a darle una canastita para que usted vaya, pase por los pasillos. Y llenábamos la canastita, pero no, ya la canastita así es chiquitita, ahora hay que ponerle un carrito, y hay que hacer los pasillos más anchos. Entonces usted entra con el carrito y ya no llega por lo que usted necesita, se lleva todo lo que usted no necesita. ¿Y qué sucede con eso? Que el salario no alcanza para pagar todo lo que dice el carrito. Entonces, como el salario no alcanza para todo lo que dice el carrito, el comercio y la visión mundial del consumo, dice, se lo vamos a resolver muy fácil. Le vamos a dar una tarjeta de crédito. Entonces usted con la tarjeta de crédito ya no se preocupe porque lo que se ganaron fueron 100,000 colones, porque la tarjeta de crédito le adiciona otros 100,000 o 200,000 y hasta 1,000,000 y hasta 5 millones más. Sí, compre, llene el carrito, pague con la tarjeta, no duele nada la bolsa, no duele nada. Pero al mes siguiente tengo que pagar lo mismo que yo consumía, pues tengo que pagar la tarjeta de crédito. Y como ya la tarjeta no me dio para más, ya está el tope, entonces me consigo otra tarjeta adicional. Y si puedo me consigo una tercera tarjeta adicional. Eso fue lo que hizo el Estado. Eso fue lo que hizo. Endeudarse, endeudarse y endeudarse más, y entonces la carga de los intereses es tan alta que un porcentaje altísimo del PIB en Costa Rica es para pagar deuda. Y entonces, ¿qué dice el Estado? Ya no podemos más. Necesitamos dinero y tenemos que sacarlo de alguna parte. ¿Cuál casa hay que arreglar? La del rey. Y lo sentimos mucho, pero alguien tiene que pagar eso. Esos son algunos números que son importantes tomarlos en cuenta para que veamos, ahí es tomado de un periódico, para que lo veamos. ¿Cómo andamos nosotros con el PIB? Vemos que en el 2017, eso es una cifra astronómica, pero nada más lo que nos interesa es ver el crecimiento. Del 2017 al 2018 crecimos realmente poco. ¿Cuánto crecimos en el 2017? 3.3. ¿Cuánto vamos a crecer en el 2018? 3.2. ¿Cuánto se cree para el 19? Y dicen los expertos en economía que se podría crecer el 3.4 en el 2019 si se aprueba el paquete. Si se aprueba. ¿Qué significa eso? Estamos estancados. Como economía estamos estancados. No está creciendo la producción. Y si vemos el ingreso nacional bruto disponible, un 1.9, un 1.8, vamos para abajo. Y ellos dicen con el paquete sí nos vamos al 3.6. Y la tasa de desempleo, vea qué cosa más interesante. La tasa de desempleo de 9.4 en el 2017, para el 2018 creció en 10.3. ¿A cuánto creen ustedes que va a crecer si se aprueba el paquete fiscal? ¿Qué es lo que hace la gente cuando no le alcanza el dinero para pagar todo lo que tiene que pagar? Lo primero que hace es recortar personal. Eso es lo primero que va a hacer. Entonces esa tasa de desempleo va a aumentar. ¿Y qué pasa cuando aumenta el desempleo? Si yo tengo trabajo y tengo un salario, me voy a la peluquería y me corto el pelo, vamos al salón de belleza y arreglar uñas y hacer de todo, vamos a la tienda y compramos zapatos, vamos al supermercado y compramos. ¿Qué pasa si no tengo trabajo? No voy a la peluquería, me corto yo mismo el pelo en la casa, ahí me lo chapoteo todo. De a maquillarse ahí a lo que se pueda, las mujeres que más les gusta eso, ahora hay algunos hombres que también lo hacen. No compro si me compraba 2 zapatos al año, me compro solo uno. Si me compraba 4 camisas, me compro 2. Y así por el estilo. ¿Qué pasa con eso? Menos impuesto de ventas para el Estado, menos impuestos de consumo, menos ingresos, porque se mueve menos la economía. ¿Qué pasa entonces con la peluquera que tenía su salón de belleza o el peluquero? De ahí casi no le llega clientela a Sierra.
¿Qué pasa con el dueño de la tienda? Cierra. ¿Qué pasa con la panadería? Cierra. Y entonces aumenta todavía más el desempleo y empeora la situación económica del país. Esa es la realidad que tenemos ahí. ¿Y qué pasa? Mire que tenemos una balanza de pagos y una cuenta de un menos 2,8% y para el 2018 de un menos 0,3%, y aún con el programa planteado de los impuestos un menos 3,1%. O sea, la situación del país es de verdad delicada y se tienen que tomar medidas fuertes para poderlo resolver. Pero ¿dónde está el mayor problema? Dicen algunos expertos. Bueno, el mayor problema, dicen algunos expertos, es que la evasión fiscal en este país es muy alta. La evasión, se han hecho números que anda como por un 2% del PIB, porque somos buenísimos para eso, buenísimos para no pagar impuestos y buenísimos para evadir. ¿Y qué pasa cuando a mí me ponen más impuestos? Más enredo las contabilidades, más hago enreditos. Y cuento un chiste muy cruel, muy cruel, ¿verdad? De una empresa que dicen que ocupaba un contador y puso un aviso en el periódico y llegaron 20 con sus currículum y los pasó adelante y les dijo: voy a entrevistarlos. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. No, usted no me sirve, váyase. ¿Y usted cuánto es 2 más 2? 4. No, tampoco me sirve, váyase. ¿Y cuánto es 2 más 2? Bueno, si Pitágoras estaba en lo cierto, 2 elevado al cuadrado son 4, le hizo un montón de números, pero era 4. No me sirve, váyase. Hasta que llegó a uno y le dice: ¿cuánto es 2 más 2? Usted me dice cuánto quiere que dé. Y eso es lo que van a hacer muchos, maquillar estados. Si me cobran más impuestos, busco el mecanismo más efectivo para… Entonces, esa evasión le está haciendo un gran daño al país. Aparte que tampoco se ha aprobado la renta global, que es donde todos los ingresos que yo tenga los tengo que tomar en cuenta. Y entonces hay gente que de verdad tiene ingresos astronómicos y realmente no está pagando nada. Yo sé que eso es una infidencia, pero es importante decirlo. Tengo una amiga que trabaja en tributación directa y dice que una de las declaraciones de uno de los tantos PALIs, porque los PALIs tienen sociedades anónimas aparte para cada uno, para no hacer un ingreso global, y el año pasado declaró 9,000 colones de ganancias de todo el año. Bueno, ahí que falta supervisión, ahí falta análisis, ahí se podrían resolver una serie de cosas. ¿Cuál otro problema tiene Costa Rica aparte de la evasión? El contrabando. Cantidades de mercadería que entra de contrabando por las fronteras y que está afectando muchísimo el mercado. Y hay un tercer factor que le están dando una importancia enorme y que yo creo que es cierta, que es el lavado. Entonces, cuando entra el lavado, ¿qué es lo que hace? Paga locuras, calienta la economía, pero eso no genera producción. Eso no está resolviendo el problema fiscal del país, porque tampoco tributan. Si todos los que lavaran tributaran como tiene que ser, sería excelente, ¿verdad? Como le dijo Pablo Escobar algún día al gobierno de Colombia, allá en los años 80 del siglo pasado: déjenme vender droga libre y yo les resuelvo toda la deuda externa de Colombia, yo me encargo de eso, pero déjenme vender droga sin problemas. Posiblemente por ahí andaría alguna situación. Entonces estos números son muy tristes porque esa es la realidad que tiene Costa Rica. Ahora sí, ¿qué implicaciones tiene? Por primera vez en muchísimos años se estaría grabando la canasta básica. Hace 15 días estaba planteado un 4%. Por la presión de algunos sindicatos y por algunos comentarios se bajó un 2%. Pero imagínense un 2% de toda la canasta básica. ¿Iba a preguntar algo? Ok, la canasta básica. Se aumenta gravamen a salarios. Yo sé que en Costa Rica un porcentaje altísimo de salarios está por debajo de lo gravado, pero en el sector público hay una buena cantidad de gente
que gana por encima de los 800,000 colones promedio, que ya empieza a tasarse el impuesto al salario. Se incrementa el impuesto a salarios. Se grava con renta a las cooperativas, eso lo vamos a ver ahora con detalle. Se gravan los ahorros. O sea, si es difícil ahorrar, porque es difícil ahorrar, y tras de eso me los van a gravar, de a mí lo que digo, no, yo para qué me voy a complicar la vida, yo para qué voy a ponerme a ahorrar si al final de cuentas voy a tener que pagar impuestos sobre eso. Se grava la educación privada y podríamos nosotros decir, bueno, la educación privada, ahí está la pública como alternativa, y sabemos que eso no es cierto, no está dando abasto con todo, pero sobre todo vayamos a la universidad. ¿Quiénes van a las universidades privadas? Los pobres. Los ricos van a las universidades públicas y se aprovechan de las becas y se aprovechan de todo. Los pobres, que son los que tienen que trabajar todo el día, van en la noche a estudiar a las universidades privadas. Bueno, se graba la educación privada. Los medicamentos. Costa Rica tiene los precios de medicamentos más caros de toda América Latina. ¿Por qué? Ni siquiera sabemos hasta Europa. Es impresionante la diferencia que hay en el mismitito medicamento entre Costa Rica y Nicaragua. Así, pero impresionante. O con Panamá. ¿Por qué? Porque tienen una serie de impuestos, porque tienen una serie de cargas por toda la dinámica, pero también por la situación que tiene el país de que es muy poco productor. La mayoría son productos importados. Nos ha costado mucho trabajar la industria de la farmacia. Y los alquileres, vamos a tener que pagar también impuestos sobre los alquileres. Paga el que alquila, porque hay un porcentaje de impuesto para el que alquila, y paga para el dueño del local, que va a tener que pagar más renta por el alquiler, cosa que antes no hacía. ¿Eso qué hace? Encarece la vivienda. ¿Qué pasa? No tengo trabajo porque aumenta el desempleo, me aumentan el alquiler, la canasta básica, los medicamentos. ¿De dónde vamos a sacar dinero para sobrevivir? Es una situación de verdad delicada. Es una situación que nosotros quizás no hemos pensado. ¿Cuáles son las principales implicaciones también? Se afectan las pensiones. Muchos de los que estamos acá andamos ya cerca de las pensiones. Bueno, la idea es afectar también a las pensiones. La idea también los incentivos salariales, sobre todo el sector público, el sector privado no tanto, pero en el sector público sí se están afectando los incentivos salariales. La cesantía, que en algunas instituciones la tenían a 20 años, estaría bajando a 8, parejo para todo el sector público. Eso va a afectar a mucha gente que cotizó durante años en un sistema diferente, que ahora va a tener que aplicarse a las nuevas condiciones. Se afectan los honorarios. Prácticamente todos los honorarios va a aumentar la tasa de impuesto. Las dietas de directores de las diferentes juntas directivas, ahora lo vamos a ver en detalle. Los seguros suben también. Entonces si yo pagaba la póliza del carrito que tengo o de la casa en incendios, sube también los seguros. Y se van a agravar los transportes. Yo me voy a montar en un autobús y entonces ya no es solo la tarifa, también voy a tener que pagar impuesto sobre el transporte. Y también se va a agravar el agua. Todas las asadas van a tener que cobrar el impuesto. Y entonces imagínense ustedes cómo el bolsillo empieza a sentir contracciones y cómo el bolsillo ya no tiene dónde ir a esconderse. A las cooperativas, ¿qué están planteando? Que a las cooperativas que tienen excedentes de menos de 1.500.000 se les va a cobrar un 5%. O sea, todas las pequeñas que si tienen 50,000, 100,000, 1 millón de excedente, pagarían un 5%. Las cooperativas de más de 1.500.000 pagarían un 10%, las que tengan un exceso de 7.500.000 un 15%, y sobre el exceso de 10 millones un 20%. ¿Qué son 10 millones hoy día? La gran mayoría de cooperativas van a tener que pagar un 20%. Eso es lo que está planteando. Cooperativas que desde 75 años de existencia
siempre estuvieron exoneradas. ¿Y por qué estuvieron exoneradas las cooperativas? Porque se dijo, y con sobrada razón, desde los tiempos de don Rodrigo Facio, que las cooperativas eran un motor de desarrollo, que la cooperativa era la principal herramienta para democratizar la economía, que era la principal herramienta para llevar desarrollo social a las comunidades. Y pongámonos en el papel de Copelesca, no vayamos más largo, la graban con el 20%. Entonces Copelesca, que tiene la costumbre, la muy buena costumbre, todos los años, de ayudar a los hogares de ancianos, a la escuela de enseñanza especial y a una gran cantidad de comunidades, que les va a tener que decir, de ahí lo siento mucho, no voy a poder ayudarle, no le voy a poder apoyar en las fiestas patronales, no le voy a poder apoyar en esto, no le voy a apoyar al otro, porque vea el otro asunto, en el momento que las cooperativas sean sujetas de renta, en el momento que las cooperativas sean sujetas de renta, entran en un esquema de pensamiento económico diferente. Porque cuando se está usted sujeto a la renta, le dicen, no, mire, las asambleas que usted realiza, eso no es un problema de nosotros, es un problema suyo, a ver cómo lo resuelve. El otro, no, usted no puede cargarle aquí donaciones, usted no puede cargarle a esto, lo otro, y empiezan a sacarle un montón de números y entonces usted va a tener que subir el monto a pagar. Sí, don Giovanni. Esto en el caso de la cooperativa. Pero en caso nuestro, como consumidores de energía, como asociados, en este momento los primeros 150 kilowatts están exentos, es decir, no pagan. Con esto comienza a pagar desde 1. Sí, totalmente. Entonces, todos estaríamos pagando 150 kilowatts más el 13% como impuesto de venta. Eso para que lo tengamos muy claro. No solo la cooperativa, sino que nosotros como consumidores de la energía también vamos a tener un aumento en la tarifa. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado por el pago del impuesto de renta. Entonces, eso automáticamente nos va a aumentar los consumos. Eso también quería señalarlo, claro, en el caso nuestro. Adicional a lo que dice don Giovanni, en Costa Rica empezó a hablarse que la internet era importantísimo, que todos los ciudadanos teníamos que tener derecho a la información, que había que disminuir todo lo que se pudiera la brecha digital. En este paquete se graban también los servicios de internet, se graban todas las telecomunicaciones, y entonces empieza usted otra vez a sacar del bolsillo de donde no tiene. Pero de nuevo en este tema, en las cooperativas, ¿qué va a pasar? Se disminuyen una cantidad enorme de servicios que usted le puede estar dando a los asociados, se disminuyen las ayudas comunales, se disminuye todo. ¿Qué va a pasar? Un Estado aún más empobrecido. Bien, están ustedes escuchando a don Luis Corella, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, de cuánto nos impacta este paquete fiscal o lo que llama el gobierno plan de rescate fiscal. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar continuaremos con la exposición de Corella. No se vaya, ya volvemos. ¿Qué hace actualmente las cooperativas? Bueno, actualmente las cooperativas pagan un 4.5% de cargas parafiscales. ¿Qué significa eso? Pagar cargas parafiscales que al día de hoy, prácticamente desde que se instauró la ley de asociaciones cooperativas, se le debe pagar un 2% al CONACOP o un 1% al CONACOP y el otro 1% a uniones y federaciones, y el 2.5% al CENECOP para capacitación. Además de eso, se estableció una reserva legal de un 10%, educación un 5% y bienestar social un 6%. Aquí ya hay un 25.5%, ahora auméntele el 20% de renta, es casi un 50%, pero auméntele que si la cooperativa, y así lo quieren establecer, devuelve o capitaliza excedentes, el asociado o asociada va a pagar un 8% adicional.
O sea, graban a la cooperativa, pero si la cooperativa devuelve excedentes, se graban también lo que devuelve. Entonces estaríamos con una renta muy por encima de toda América Latina y entre los países de mayor pago en el mundo en el caso de las cooperativas. ¿Qué va a pasar? Que las cooperativas van a decir, no, vamos a pagar renta. Está bien, la ley nos exige pagar renta, pero entonces no pagamos cargas para fiscales. Entonces no hay reserva de educación, y si no hay reserva de educación, todo esto que estamos haciendo aquí en la cooperativa lo tienen que cortar. Las capacitaciones que se llevan a las comunidades y todo eso, habrá que cortarlas. ¿Y qué va a pasar con el bienestar social también? Que hacemos una serie de becas. ¿A dónde van a ir a parar las becas que pagan las cooperativas? A ninguna parte. Nos decía Copenae un día de esos, en una reunión en la Asamblea Legislativa, que ellos tienen 800 becas. Y si hay rentas, no hay becas. Dos Pinos hace también una gran cantidad de donaciones y ayudas a muchísimas comunidades, orfanatos, hogares de ancianos y todo. Eso hay que cortarlo. Porque entonces esto va a afectar. ¿A quién más va a afectar? Va a afectar a las uniones y federaciones. En San Carlos, el caso de Urcozón. ¿De qué se sostiene Urcozón? Del aporte del 1% que le dan las cooperativas. No le dan ese aporte. ¿Y ahí de qué se va a sostener? Entonces ya tampoco hay cómo apoyar para crear nuevas cooperativas, no hay cómo dar educación, no hay cómo dar un montón de cosas. ¿Qué pasa con eso? Se desarma el modelo cooperativo, ya no hay quien impulse, quien promueva, quien desarrolle el modelo cooperativo. Y aquí, perdonen, no me malinterpreten que quieran hacer política o cosa que se parezca, pero vean qué interesante, el gobierno del PAC, tanto el pasado como el actual, se ha definido como un partido socialdemócrata, y en algunos discursos se ha dicho que es más de izquierda que de derecha. O sea que si es más de izquierda es más social, que le interesa más la comunidad, le interesa más el pueblo. Pero todo el equipo económico es de derecha pura, liberal puro, más duro que en los otros gobiernos anteriores que hemos tenido, el tema económico. Entonces hay un doble discurso. Entonces cuando se ha dicho que las cooperativas son el principal motor de desarrollo de este país, con toda esta dinámica que se está planteando, deja de serlo. Y pasa entonces la cooperativa a prácticamente desaparecer. Hace unos meses, poco más, yo planteé un artículo en el periódico La Voz Cooperativa y dije que me sentía muy escéptico, que me sentía muy triste, porque yo veía que los días del cooperativismo estaban contados. Y es cierto, si no hacemos nada, si nos cruzamos de brazos, los días están contados, porque apoyo del gobierno para resolver el tema cooperativo, no. Nos hemos cansado de pedir citas para que nos atiendan y no ha habido manera. Tenemos días de que le pedimos una audiencia a la ministra de Hacienda para decirle nuestro criterio, para darle nuestra posición, y no nos ha dado citas. La Asociación Nacional de Agricultores le pidió una cita el miércoles y se la dio para el viernes de la mañana. Nos dijeron que nos iban a atender, entonces peleando un poco ahí, que nos iban a atender el lunes a las 10 de la mañana, y el viernes en la misma en pura tarde recibí un mensaje: suspendida la cita con la ministra de Hacienda. Le hemos pedido audiencias a la Casa Presidencial, hasta públicamente, y tampoco nos quieren atender. Hablamos con los diputados y tampoco nos escuchan. Y viera qué cosa más terrible cuando yo les tengo que contar esto. Un desconocimiento total del movimiento cooperativo. La mayoría de diputados y diputadas no saben lo que es una cooperativa. No saben. Hay que llegar y empezar por explicarles todo para que medio comprendan. Y le dicen a uno, y se los voy a contar porque esto de verdad a mí me da mucha cólera. Hace unos meses, todavía estando en el gobierno anterior, fui a la Asamblea Legislativa a hablar de este tema con don Otón Solís. Y me dice, haga como los anuncios de televisión, tiene 40 segundos para que me explique lo que me quiere explicar.
Le digo, no, muchas gracias. Muchas gracias. Está bien así. 40 segundos me dio. Y entonces no puede uno. Y llega, mire, explíqueme en 15 minutos todo lo que es el modelo cooperativo. Resúmamelo. Bueno, pero ni haciendo milagros. Y entonces vienen y le dicen a uno, es que sí, pero qué tirada, pero es que no podemos, es que el problema del país hay que arreglarlo, pero todo el mundo quiere que le resolvamos, y es cierto. Llegan a quejarse los agricultores, llegan a quejarse los sindicatos, llegan a quejarse los empresarios, pero sucede que la UCAEP les pide cita y se la dan el mismo día. Y a ellos sí los escuchan. Y sucede que algunos grupos de presión grande sí no los tocan. Pero tienen quien los represente en el gobierno y desgraciadamente nosotros no tenemos quien nos represente. Acá en la ley dice, un poco en el proyecto de ley, perdón, que las cargas parafiscales se podrán deducir como un gasto. Pero ¿cuál cooperativa pagando renta va a decir, voy a deducirlo de los gastos, voy a hacerlo también, voy a pagar el doble de lo que me corresponde? Posiblemente no, y entonces esto, como lo dije antes, a quien va a afectar va a ser a las uniones y federaciones. Algunos numeritos así rápidos. Se quiere grabar la devolución de excedentes con un 15%. Antes era un 5%, ahora se subió a un 15%. Los certificados a plazo, un 15%. Entonces, si usted va y pone un certificado a plazo, de los intereses que eso le genera, usted le tienen que rebajar un 15%. Al rendimiento sobre ahorro, a ese ahorrito que yo hago, el ahorro navideño, el ahorro para pagar el marchamo, el ahorro cualquiera, un 8%. Me graba también a las dietas de los directores con 25%. Imagínense ustedes lo que eso significa para mucha gente que de una manera u otra participan en las diferentes juntas directivas. Los seguros se graban con un 15%. Igual no lo señalé para no hacer toda la lista grande. El transporte se grabaría con un 15%, al agua, todo el servicio domiciliario con el 13% de impuesto de ventas, internet y todos esos servicios, un 13% de impuesto de venta. Las visitas privadas que yo haga a los médicos, un 15%. Si ocupo servicios ingenieriles y todo, también van a pagar. O sea, no queda prácticamente nada exento. ¿Qué más se graban? Bueno, se graban las actividades culturales. Cualquiera que quiera realizar una actividad cultural va a tener que pagar impuestos sobre eso. Se graban las actividades científicas. Si alguien hace un proyecto de investigación, va a tener que pagar impuestos también sobre las actividades científicas. Quiere las actividades deportivas, que muchos dicen es una vagabundería, pero es lo que nos libera un rato, lo que nos ayuda a desestresarnos. Vamos a tener que pagar impuestos también sobre las actividades deportivas. Todas las actividades recreativas van a estar grabadas. Los juegos de azar, la lotería, si alguien pega un premio le van a tocar un impuesto mucho más alto de lo que se ha hecho, cualquiera que tenga. Los productos informáticos van a pagar impuestos también. ¿Qué se queda libre? Prácticamente nada. Lo mínimo queda sin cubrir. Esa es la realidad que tiene este paquete. Y esos numeritos yo no puedo ni pronunciarlos, pero más o menos, aplicando todo esto que yo les estoy contando, el Estado recogería 900.000 millones de colones. En el caso de las cooperativas, pagando las cooperativas, hicimos unos números ya más adecuados, un día de esos estarían recogiendo como 15.000 millones de colones. Eso es lo que estarían recogiendo, ordeñando bien ordeñadas a todas las cooperativas. Pero entre todos los ciudadanos estaríamos pagando 900.000 millones. Pero vea lo que pasa. El faltante es este otro, 2.100 millones, 2 billones, ahí es un número escandaloso, que significa más del doble de lo que se recaudaría. ¿Qué significa? Que yo
apenas voy a recoger como un 30%, un 40% de lo que necesito, que el otro año voy a tener que hacer otro paquete. Simple y llanamente, como el Estado no va a poder resolver eso, el otro año va a tener que estar planteando un nuevo paquete fiscal, porque la deuda va a seguir. Recuerdo una vez escuchar a un economista decir que venía una hada madrina y con una varita mágica se fue toda la deuda externa de Costa Rica. Paga, no hay un 5, no debo un 5. Libre el Estado. Pero como los ingresos eran menores a los gastos, al día siguiente tenía que ir a pedir prestado otra vez. Y eso es cierto. Y posiblemente al año que viene van a ver. ¿Y por qué se dio sobre todo esto? Y otra vez, no me malinterpreten desde el punto de vista político, porque en el gobierno anterior, el primer año hubo un exceso de gastos de un 20%. El segundo año hubo un exceso de gastos de un 15%, para el tercero ya bajó a un 8% y para el quinto se mantuvo en un 7.5%, el incremento del gasto. Si usted suma todo eso, es casi un 50% en un periodo de gobierno. ¿Y se ha controlado el gasto? No se ha controlado el gasto. No se ha controlado. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica y la quiero montones. Pero el Ministerio de Educación tuvo un excedente por no hacer lo que tenía que hacer, por no terminar de construir las escuelas que tenía que construir, un superávit de 15,000 millones, y se los trasladaron enteritos a la Universidad de Costa Rica. ¿Y quiénes? Desgraciadamente hay muchísima gente que no necesita, es la que está ahí. Y lo digo, antes era nuestra universidad, es nuestra universidad, yo la quiero montones. Pero lo cierto es que ahí hay salarios jugosísimos, convenciones colectivas jugosísimas y todo. ¿Y quién está pagando los platos rotos? ¿Quién está pagando? Vean esto, por eso les dije antes, es una moraleja muy linda del rey Luis XVI de Francia, que dice: a los ricos no les cobres impuestos, los necesitamos para mantener la riqueza del reino, dijo el rey. A los ricos no les cobre, a los pobres tampoco, a los pobres no les cobre, no tienen con qué pagar y los necesitamos como soldados para defender el reino. Cóbrale a la clase media, a los profesionales, los comerciantes, los académicos, los científicos, los músicos. Ellos son los que estudian, generan proyectos, trabajan duro y harán todo lo posible por subsistir. ¿A ustedes no les parece demasiado conocido eso? Mario Sancho, un escritor, pensador costarricense, allá por los años 30 del siglo pasado, escribió un ensayo que se llamaba Costa Rica, Suiza Centroamericana. Y en ese ensayo una de las principales cosas que él dice es que los ticos somos pasivos, no pacíficos. Y entonces, como somos muy pasivos, dejamos que todo pase. Sin embargo, yo tengo una gran esperanza. ¿En qué? En lo que de alguna manera, y don Giovanni lo señalaba un día de estos, se dio con el combo de Lice. Yo creo que vamos a tener que tirarnos todo el pueblo a la calle. Y de verdad, tenemos que tirarnos a la calle a defender este pueblo y a defender el cooperativismo. Y va a llegar muy pronto ese día que vamos a tener que… Ya se han hecho marchas. En la primera marcha, yo he participado en las dos, pero en la primera dio vergüenza. Ni un solo diputado salió en la Asamblea Legislativa. Llenamos toda la avenida Segunda y parte de la avenida Central y ni un solo diputado salió a atendernos. En la segunda marcha, por lo menos por otros intereses políticos, salió José María Villalta y atendió, pero en los demás no ha habido manera. Hoy día hay algunos diputados que están diciendo que van a apoyar, que no van a permitir que eso pase, y estamos tratando de buscar y buscar a ver cuántos nos apoyan. Pero si no hay manera, nos vamos a tirar a la calle. Sí, ya voy porque tengo varias personas con el uso de la palabra. Y lo tercero
¿Qué tengo que decirle? Es que nosotros estamos desinformados, porque desgraciadamente la prensa nacional de alguna manera se ha acomodado para decir de la urgencia de este paquete, pero no de las condiciones que tiene el Estado para poder buscar otras alternativas. Y nos hemos basado solo en eso, y no nos han dicho toda la realidad del país, y no nos han dicho la realidad. Vea que uno en la vida comete errores estratégicos, muchas veces comete errores estratégicos, y entonces en el peor momento fiscal, en la peor situación del país, sale el gobierno comprando un avión de un montón de millones de dólares. ¿De quién les va a creer? O sea, no se vale. Hay dos cosas que señalar. Estudios que se han hecho, se dice que más o menos la evasión es un 2% del PIB. El faltante que tiene el Estado es de un 3%. Si con solo que cubrieran la evasión, se podría estar hablando de resolver ese 2% que anda por ahí. Si se aprobara la renta global, que es otro tema fuerte, si lograran, porque eso sí debería ir en ese paquete, la renta global, estaríamos hablando de que un 0,5% del PIB se podría recoger. Y perfectamente el Estado, ordenando sus finanzas, privilegiando adecuadamente los gastos, podría lograr una reducción de un 1% del PIB y se estaría resolviendo el problema. Pero la fórmula, lo segundo, la fórmula mágica para resolver el déficit del Estado de una vez por todas se llama producción. Es aumentar la producción. ¿Y cómo aumentamos la producción? Generando empleo, generando nuevas empresas, dando condiciones para que de verdad podamos trabajar. Pero yo lo ponía de ejemplo la vez pasada, ¿cómo es posible que crear una cooperativa uno dure más de 2 años? ¿Cómo es posible que usted va a poner una empresita y le ponen todas las trabas habidas y por haber? ¿Cómo cuesta en este país ser emprendedor? Y si aumentáramos la producción de arroz, que apenas producimos un 20%, de frijoles, que apenas producimos como un 18%, que fuimos los mayores productores de maíz del país y hoy prácticamente importamos el 100%, y lo ocupamos para hacer concentrados y lo ocupamos para hacer, podríamos generar una gran cantidad de industrias, podríamos darle valor agregado a la producción, con lo que se ha hablado, proyectos de centros de valor agregado. Si empezáramos por otro lado a desarrollar la industria, yo no sé si ustedes se acuerdan de una política del finado Daniel Oduber, yo estaba chiquillo cuando eso, pero me acuerdo bien. Compre y use lo que Costa Rica produce, pero entonces ahora el zapatero nacional se tiene que morir de hambre porque no puede competir con todo lo que viene de afuera, porque con la apertura de mercados, con el libre mercado, entró todo lo que se les ocurrió y a unos precios que jamás usted puede competir. Entonces usted podría empezar a incentivar la producción nacional. Eso es un invento, no, lo hacen casi todos los países en el mundo. Casi todos los países en el mundo lo hacen. Si el Estado, en vez de ver cómo hace para aprobar este paquete, se dedicara a buscar soluciones nacionales, a incentivar la producción, a incentivar el empleo, eso se revierte fácilmente. Más bien hagamos más cooperativas, generemos más empleo, démosle mayor valor agregado a la producción y solo eso le va a generar un montón de ingresos al Estado, más que la renta que estarían pagando las cooperativas. Pero lo otro también, cárguese a lo que se tiene que cargar, porque solo hablan de las cooperativas, pero no hablan de las grandes empresas, pero no hablan de la evasión, pero no hablan del recorte al gasto. Y entonces le estamos diciendo y le hemos estado dando números. Imagínense que si le cobraran renta a las cooperativas, más todos estos impuestos a los certificados a plazo, a los ahorros, apenas aportaríamos un 0,9% de la necesidad que tiene el Estado en este momento. O sea, no estaríamos resolviendo ni siquiera el 1% del problema, pero el daño que se le hace al movimiento cooperativo y el daño que se le hace a las comunidades afectando a las cooperativas es enorme. Entonces sería más el problema que generaría que lo que podrían resolver con eso. Los medios de comunicación nacional
y vea qué bonito, ¿verdad? Uno de los que más ha desfalcado el Estado es el periódico La Nación. No tienen vergüenza ahora defendiendo el paquete fiscal. Y entonces esas son las cosas que hay que decirlas, y muy bien con eso, eso hay que hacerlo definitivamente. Bueno, muchas gracias por su atención. De verdad que lo que queremos es, desde que nos invitó Copelesca, encantados de venir a hablar de este tema, porque tenemos que reflexionar sobre algo que nos afecta de todas maneras. Así que eso que han escuchado, divulguémoslo, pasémoslo también a otras personas para que también estén enteradas, como decía la compañera atrás. Terminamos aquí el programa Tertulia de Noche. Esperamos que la exposición del director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, don Luis Corella, lo haya hecho reflexionar, sobre todo que es un tema que está en el plenario legislativo. Si hay que hacer una aclaración, se hablaba de un 2% para la canasta básica, como decía don Luis Corella, pero hoy básicamente en un nuevo texto sustitutivo que el gobierno está presentando, la canasta básica ya no se le va a aplicar ese 2%, es decir, ya no va a ser gravada, pero los demás servicios sí, y es importante que usted esté informado de cuánto es lo que va a impactar este plan de rescate fiscal a usted como ciudadano, como trabajador privado, como trabajador público, pero sobre todo si usted es cooperativista, porque el sector cooperativo, como dice don Luis Corella, se va a pronunciar en contra, está luchando para que las cooperativas no se graven, porque realmente el movimiento cooperativo es una cantidad de recursos enormes que inyecta a la sociedad costarricense, y que si esta decisión legislativa le grava impuestos al movimiento cooperativo, indudablemente que se va a ver reducido toda esa inversión social. Estaremos hablando más de este tema en próximas ediciones. Los esperamos, gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Solamente decirles que esta semana se tertulia de noche, la repetición va a ser de 2 a 3 de la tarde, ya que habrá partido de San Carlos y por lo tanto tenemos transmisión en vivo. Así que si el domingo quiere ver la repetición, de 2 a 3 de la tarde, tertulia de noche. Los esperamos.